Cada tribu y lengua, cada raza y nación, declarando la grandeza de Jehová, el Creador. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que Él nos da de reunirnos a través de este medio para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Hoy domingo, hermanos, quiero iniciar una serie. En esta semana, si el Señor nos permite, vamos a trabajar con una serie de sermones que se llama En sus marcas, listos, fuera. Vamos a ver, hermanos, de acuerdo al llamado que el Señor da al profeta Jeremías, las acciones que Dios quería ver en él para que él estuviera dispuesto a cumplir su llamado. Así que yo les invito a que tengan la Biblia a la mano. Vamos a estudiar, vamos a aprender del consejo de la palabra y hoy vamos a iniciar con la parte 1 de esta serie. Y yo les invito, hermanos, que me acompañen en sus Biblias al libro del profeta Jeremías en el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 19. La palabra del Señor dice: Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Versículo 18. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así que, hermanos, el propósito de esta serie, de acuerdo al consejo que acabamos de leer de la palabra del Señor, es que el creyente que está consciente en el cumplimiento de su ministerio se va a esforzar, se va a fortalecer en el Señor y estará dispuesto a cumplir el llamado del Señor, sin importar las circunstancias adversas que pueden afectar su llamado, pues el deseo de este creyente es agradar a aquel que lo ha llamado. Así que ese es el propósito de esta serie y lo vamos a ir desarrollando, hermanos, respecto a cómo vamos a ir analizando cada versículo. Por ejemplo, hermanos, como les decía, el nombre de esta serie es En sus marcas, listos, fuera. Este tema, esta frase se aplica mucho al área del atletismo, de los deportes, en la cual, hermanos, perfila al atleta al inicio de una competencia, donde el atleta, en primer lugar, necesita estar atento, necesita estar tranquilo y dispuesto a dar todo lo de sí para poder competir y poderse coronar como el campeón de la carrera. Así que en caricaturas, en películas, en series, nosotros hemos visto, hermanos, esta frase utilizada en el área del atletismo. Así que esta frase va a establecer tres condiciones o tres formas en el competidor, en el corredor. Cuando se habla y se dice en sus marcas, lo que quiere establecer en el corredor es que tiene que estar en un área específica, en un momento específico, listo para poder iniciar. Después, listos. Tiene que generar en el corredor una intención para iniciar una acción. Sabe que está en el punto decisivo para poder iniciar una carrera. Y por último, fuera. Es que el corredor tenga la capacidad de reacción para ejecutar una acción. Y de esta misma forma, hermanos, como lo podemos ver en el área de atletismo, cuando nosotros tenemos un llamado en Dios, Él desea que nos encontremos dispuestos, atentos y capacitados para cumplir el propósito que nos ha dado. Como el profeta Jeremías, veremos cuáles son las acciones que todo siervo del Señor debe tener y hacer para agradar a aquel que nos ha salvado y nos ha llamado. Así que, hermanos, te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás en tu posición? ¿Estás atento? ¿Estás dispuesto a hacer a lo que el Señor te ha llamado? Veamos, hermanos, cómo el Señor le habla al profeta Jeremías y desea que el siervo del Señor, este profeta, esté preparado en total intención de cumplir el llamado del Señor. Por eso vamos a ver esta primera parte, en sus marcas.
¿Qué es lo que quería el Señor establecer en el profeta Jeremías? Miren el versículo 17. El Señor le dice a Jeremías: tú pues ciñe tus lomos. En la Nueva Versión Internacional podemos leer de la siguiente manera: pero tú prepárate. En la traducción al lenguaje actual, hermanos, este mismo versículo 17 podemos leer: así que prepárate. Y en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, podemos leer: levántate y prepárate para entrar en acción. Eso es lo que Dios le está hablando al profeta Jeremías. Me gusta mucho en la Nueva Traducción Viviente: levántate y prepárate para poder entrar en acción. Y esas mismas palabras el Señor nos los dice a cada uno de nosotros. Dios había llamado a Jeremías a cumplir un ministerio profético para Judá, hermanos. En su llamado, Dios le exigió que hablara todo lo que tenía que hacer Dios con su pueblo, pues el pueblo se había alejado por completo del Señor. Por lo tanto, hermanos, la misión no iba a ser fácil, pues la nación había endurecido por completo su corazón a las palabras del Señor. Le habían dado la espalda a Dios, las cuales Dios quería, a través de las palabras que iba a hablar por el medio del profeta Jeremías, que el pueblo se arrepintiera. Pero si el pueblo no lo hacía, vendría un juicio tremendo para todo Judá, para toda la nación. Lo hemos hablado, hermanos, en sermones anteriores. Ahora, en su ministerio, Dios le advierte a este joven llamado Jeremías que no todo iba a ser fácil, que iba a haber oposición al desarrollo de su ministerio, pero que él no tendría por qué tener miedo. Y lo mismo el Señor nos habla a nosotros, hermanos. Va a haber circunstancias, va a haber momentos en los cuales pensemos no poder seguir o no poder cumplir el llamado de Dios por tanta oposición, pero el consejo que le dio el Señor a Jeremías es el mismo que nos da a nosotros: no tengas miedo, pues el Señor estaría con él como el Señor está con cada uno de nosotros. Dios le señala a este joven llamado Jeremías que pronto vendría ese juicio a Jerusalén y a toda Judá. Y el Señor necesitaba que el profeta estuviera dispuesto a llevar a cabo su llamado, y que Jeremías necesitaba estar preparado para cumplir ese propósito. Así que lo primero que Dios le menciona a Jeremías y le dice: ciñe tus lomos, como lo leímos en la Nueva Traducción Viviente: levántate y prepárate. Así que el Señor quería que Jeremías se preparara para cumplir su llamado. De hecho, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor en diferentes partes del Antiguo Testamento, encontramos esta misma frase de ceñirse los lomos. ¿Qué significa ceñirse los lomos? Como el Señor le dijo a Jeremías. De acuerdo al diccionario bíblico de Alfonso Lodward, ceñirse los lomos significa prepararse para realizar una labor. Ese es el significado de la frase ceñirse los lomos. Prepararse para realizar una labor. Otro significado, hermanos, de esta frase era de acuerdo a la vestimenta, el uso de la vestimenta que utilizaban los varones, los hombres, en aquella época en esa región. La mayoría utilizaba túnicas. Las túnicas, hermanos, era una ropa muy holgada. Y cuando alguien se tenía que ceñir los lomos, era recoger los extremos de la vestimenta por medio de una faja o un cinturón para poderles facilitar el movimiento o una actividad que ellos iban a realizar. Yo quiero que vean en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 46, un ejemplo, hermanos, de lo que les estoy mencionando. La palabra del Señor dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Es decir, el profeta necesitaba llegar inmediatamente y tenía que correr. Y si él llevaba su vestimenta, su túnica toda holgada, no iba a poder realizar de una forma correcta esa actividad de salir rápido, de correr. Por lo tanto, él tenía que ceñir sus lomos, amarrar su túnica a su cuerpo en el área de la cintura para poder tener una mayor movilidad. Tercer aspecto que podemos entender sobre ceñir los lomos. Ceñir los lomos significa estar preparado para una actividad difícil, la cual requiere fuerza.
Así que podemos ver estos tres aspectos del significado de ceñirse los lomos. Los lomos, hermanos, de acuerdo a la cultura hebrea, al pensamiento de los hebreos, era la parte central, hermanos, entre la costilla y la cintura o la cadera. El lugar donde ellos creían del cuerpo humano donde se concentraba la fuerza, donde la gente podía desarrollar la fuerza para realizar una acción. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver cuando una persona va a cargar algo que es muy pesado. Todos les dicen, ponte una faja porque te puedes lastimar. Y la faja, hermanos, donde lo ponemos es el área a lo que los hebreos conocían o entendían como los lomos. Es donde el cuerpo produce la mayor fuerza por todos los músculos que nosotros tenemos, hermanos, en el área del abdomen. Así que ese era el área específica donde se mostraba el vigor o la fuerza en un hombre para poder cargar algo pesado o poder desplazar algún objeto o sí mismo. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 40, versículo 16, la palabra menciona: he aquí, ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Así que era muy importante el área de los lomos entre las costillas y la cintura o la cadera, porque representaba vigor o fuerza para poder realizar algo. Y es lo que el Señor quería que Jeremías tuviera: fuerza, valor, poderío para poder cumplir su propósito. De la misma manera, hermanos, que los lomos los podemos entender como un sinónimo de fuerza, el que los lomos sean dañados también puede representar debilidad o temor. Quiero que veamos dos ejemplos. En el libro de Deuteronomio capítulo 33, versículo 11, la escritura menciona: bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Habla sobre una oración hacia los sacerdotes. Y si había enemigos de quienes ministraban al Señor, que el Señor hiriera los lomos, es decir, la capacidad de fuerza y de acción de los enemigos para que no puedan obrar en contra de su pueblo. Así que tenían una percepción muy importante sobre lo que eran los lomos. Y si alguien sufría algún daño ahí, eso representaba que le faltaban fuerzas y no iba a poder cumplir su labor. Segundo ejemplo, en el Salmo capítulo 38, versículos 6 y 7, el salmista escribe: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Versículo 7, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. El salmista asocia su debilidad, su temor respecto a lo que él está pasando por una enfermedad, un dolor físico, y por lo tanto no puede tener fuerzas, no puede seguir adelante, no puede lograr algo por el daño físico que él encuentra en ese área de los lomos, el temor, la debilidad. Entonces era algo importante, como si era sinónimo de fuerza, pero también podía representar un daño como causa de debilidad. Otra alusión, hermanos, sobre el por qué los hebreos se ceñían los lomos no solamente tiene que ver también con el aspecto de estar preparados para una actividad física o para obtener o desarrollar fuerza, también es que a ellos les permitía que cuando se ceñían, se ponían un tipo de faja o cinturón, hermanos, en su vestimenta, es porque ellos podían cargar su espada o una daga en aquel cinturón. Y esto les podía ayudar para poder defenderse ante cualquier situación de peligro. En el segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículo 8, podemos encontrar un ejemplo de esto. Y estando ellos cerca de la piedra grande que estaba en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Habla de un hombre que iba hacia un lugar, que tenía ceñido los lomos, tenía su cinturón, y ahí él podía guardar, tener la espada o la daga que le iba a permitir
defenderse, aunque a este hombre se le cayó y después, hermanos, tuvo un cierto problema. Pero, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, que ceñirse los lomos es algo importante dentro de la cultura hebrea. Y estudiar todos estos elementos nos puede ayudar a entender de mejor forma el por qué Dios le pide a Jeremías que él se ciñera sus lomos, que él estuviera preparado. Porque lo que Jehová quería del profeta es que estuviera preparado para luchar, que tuviera las fuerzas suficientes para cumplir su llamado. Y por lo tanto, hermanos, lo mismo Dios quiere con nuestras vidas. Que nosotros tengamos esa armadura de Dios, esa fuerza, ceñidos nuestros lomos con la verdad, dice el apóstol Pablo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es la única forma de cumplir un llamado. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Señor. No es con nuestras habilidades, es con lo que el Señor nos da, pero tenemos que estar preparados con aquello que Dios nos da. Lo primero que Dios le pide a Jeremías es que esté preparado. Jeremías todavía no sabía la magnitud de la situación que él iba a enfrentar. Y lo vamos a ver en el siguiente sermón, hermanos, de esta serie. Pero yo quiero que quede en nuestra mente, en nuestro corazón esta situación. ¿Estamos preparados? Estamos en esa marca, en ese inicio para decir, yo voy a cumplir el llamado de Dios sin prestar atención a la preparación que el siervo, el creyente de Dios debe de tener. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Ceñidos con fuerza en nuestra mente, dice el apóstol Pedro a través de la palabra de Dios. Es para tener la espada, para defendernos la palabra de Dios. ¿Nos estamos preparando en ella? El Señor quería que Jeremías estuviera preparado. El Señor quería que Jeremías tuviera la fuerza suficiente para cumplirlo, la fuerza que iba a obtener en Dios. Y podemos ver, hermanos, a lo largo del libro del profeta Jeremías, las veces que Jeremías se enfrentó a enemigos, luchó, se desilusionó, pensaba que no iba a poder lograr, pero en todas esas debilidades Jeremías se preparaba buscando el rostro del Señor y fortaleciéndose en él. Tu llamado, iglesia, en este tiempo, en este momento, es que el Señor quiere que estemos preparados. Que como iglesia busquemos de la verdad, busquemos del Espíritu, busquemos de la palabra como la única forma de estar preparados para cumplir un llamado. No son con tus habilidades, no son con tus capacidades, no son con tus fuerzas que vas a lograr cumplir el llamado del Señor. Es tu dependencia de Él, tu dependencia del Espíritu, tu capacidad de estar preparado para estar con el Señor. Y no hablo con el aspecto de morir, hablo en el aspecto que día a día nuestro corazón se llene de Él, dependamos de Él y vivamos para Él. Necesitamos ceñir nuestros lomos. Necesitamos encontrarnos en el área específica de decir, aquí inicia una carrera. Es aquí donde tengo que servir. Tienes un propósito de Dios. No desistas de Él. El Señor quiere que te prepares. Porque lo vamos a ver a lo largo de esta semana. Habrá situaciones difíciles, complicaciones que parecerán que nos detienen y que no podremos avanzar. Pero el Señor le dijo a Jeremías, no tengas temor, yo estaré contigo. Yo te daré la fuerza, yo te daré el poder con mi espíritu para que puedas cumplir tu cometido. Lo mismo el Señor nos dice a nosotros. Preparémonos, iglesia. Preparémonos para el llamado que Dios nos ha dado, para cumplir ese llamado. No nos vamos a quedar para siempre encerrados en casa. Tendremos que salir ya desde este momento. Y no hablo sobre una desobediencia a las indicaciones del gobierno, no. Hablo sobre el evangelizar, el predicar. Cuando tengamos que cumplir nuestro ministerio en casa, a donde quiera que estemos, mostrar el evangelio y cumplir el llamado que tenemos en nuestro Dios. Preparémonos, esforcémonos, busquemos de Dios, que nuestros lomos estén ceñidos con la verdad y podremos cumplir ese llamado. Reflexiona en esta tarde, oremos al Señor, busquemos su rostro, porque Él nos ha dado un llamado para servir. Dios te bendiga, iglesia. Cada tribu